Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a otro directo de Mindalia Televisión. Bueno, ¿qué tal estáis? Yo quiero saludaros de parte de todo el equipo y bueno, recordaros que podemos ver esta entrevista ahora en directo o que también podemos verlo en diferido a través de la multiplataforma y si no, podéis escuchar a través de cualquier lugar del mundo desde Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Bueno, pues yo tengo el placer enorme de tener hoy conmigo a Carla Rodríguez. Carla, para quien no la conozca todavía, pero bueno, seguro que una vez que la conozcáis hoy vais a querer conocerla mucho más, os diré que ella es coach de vida, coach ejecutivo, terapeuta para el bienestar personal, emocional e integral. También tiene estudios en numerología, registros acásicos y sanaciones energéticas de alta frecuencia, bioneurocoach y meta-PNL. Bueno, ella es maravillosa, ahora la vais a conocer. Y nos ha traído una entrevista que se titula Crea una vida que quieras vivir. Bueno, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Gracias, Sandra, qué gusto y gracias a todo el equipo de Mindalia, gracias a toda la gente que nos está escuchando en este momento y que más adelante seguramente nos escucharán en las distintas plataformas, así que gracias. Pues siempre muchísimas gracias a ti, sobre todo por venir a compartir esa información tan importante, porque qué importante es saber qué vida queremos, porque yo creo que estamos perdidísimos. Así que si te parece, Carla, ¿por qué no empezamos entrando un poquito en el tema y nos cuentas cuál ha sido tu experiencia, por qué te has dedicado a esto? El título lo dice, porque vivía una vida que confieso que a los 26 años realmente no me gustaba lo que estaba viviendo, no era lo que quería vivir. Entonces, la importancia de crea una vida que quieras vivir está en ese momento donde te das cuenta de que aquello que estás viviendo es tristeza, insatisfacción, depresión, vivía estados de enojo constante, que también la depresión se puede manifestar después de guardar mucho dolor y enojo. Y eso no lo sabía, o sea, deprimirse no nada más es meternos a la cama y estar ahí, ¿no? Que una de las manifestaciones de la depresión. Y en ese momento sentía que tenía una vida fracturada, ¿no? Que no había logrado nada en mi vida, sentía un vacío, sentía frustración, apatía y tan solo tenía 26 años, ¿no? Cuando en ese momento alguien en otra etapa de su vida podría decir, Carla, pero tienes todo frente a ti, tienes todo para vivir la vida que quieras vivir y no, en realidad estaba viviendo una crisis existencial. Y más adelante entendí este concepto que me gustaría comenzar a compartir para aquellas personas que se puedan identificar, que se llama sufrimiento espiritual. Y el sufrimiento espiritual es también este vacío que conlleva esta crisis, este vacío completamente existencial donde no sabes en dónde está el norte de tu vida y yo me sentía fuera de órbita. Entonces, en ese momento, recuerdo que estaba en la recámara, ¿sí? Tratando de ver una película, y digo tratando porque no le estaba prestando atención a absolutamente nada, y una de mis amigas me habla y me dice, ¿sabes qué? No puedes estar así, vamos, ¿no? Voy para allá. Ella venía desde Morelia. Le dije, no, estás loca, ¿cómo crees que vas a venir nada más para sacarme de mi cuento, ¿no? Porque vivimos una historia que nos estamos contando y que en verdad la estamos sufriendo y la estamos experimentando. Y scrolleando en Facebook, me topé con una frase que seguramente todos conocen de Jim Rohn que dice, la felicidad es una elección. Y la felicidad es el camino y no solamente la meta, y entonces empiezo a leer más sobre la felicidad. Y la frase que más me gustó de Jim Rohn completa es, la felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. Entonces, recuerdo que en ese momento, pensando en cómo me sentía, dije, si la felicidad es una elección y yo me digo que la estoy eligiendo, yo me digo que eso es lo que quiero vivir, ¿por qué no estoy siendo feliz? Y en ese momento, recuerdo que, ya sabes, en ese momento la energía, el post me llevó a otro post de alguien que decía, mi vida es buena conmigo y me da todo lo que yo deseo. En ese momento dije, no,
¿no? O sea, mi vida no es tan buena, ¿no? ¿O qué está pasando? ¿Qué me está haciendo falta? Si la vida es buena, bondadosa y maravillosa, ¿por qué no lo es conmigo? Y en ese momento me di cuenta que estaba viviendo una desesperación por vivir una vida que en verdad anhelaba tener, y a los 19 años yo creía que tenía la vida pues ya hecha, con sueños, platicando con amigas, proyectos de hacia dónde quiero dirigir mi vida, y en ese momento a los 26 años me dije, no hay nada de lo que yo quería conseguir. Y entonces vivía ese dolor, esa frustración que los seres humanos podemos llegar a experimentar y a tocar, y entra ese miedo, angustia, desesperación. Y también están estas frases, y lo vemos mucho en redes, donde nos dice, tú puedes crear tu propia vida, ¿no? Estas frases también que eres el propio arquitecto de tu destino, tú eres el creador de tu vida. Entonces, en lugar de realmente encontrar una salida y paz interna conmigo misma, encontraba mucho más dolor, más impotencia y enojo por no estar logrando lo que en verdad yo anhelaba. Y si alguien ya pudo, ¿por qué yo no? Y entonces, en ese momento, recuerdo que en ese momento, más allá de un fin de semana que también fue divertido, fuimos a un concierto, tratar de escapar en ese momento un poco de la realidad que estaba viviendo, porque esa era mi realidad. Regresando de una noche padrísima con las amigas, regresó el mismo estado de insatisfacción. Regresan esto que yo le llamo los monstruos, ¿no? En tu cuarto, en ese espacio, en ese vacío. Y dije, no, a ver, no puedo seguir así. Y esa semana empecé a conectar con más frases, porque también esta es una de las claves que quiero compartir. Una vez que te dispones a buscar, cuando, cuando está el alumno listo, decimos que el maestro llega y empiezas a escuchar señales. Y me topo en YouTube con un video de Ramta, que más allá de explicar quién es Ramta, que mucha gente ojalá lo conozca y quien no, hay gente que también dice, no, Ramta para mí fue un canalizador extraordinario que me simplificó el crea tu vida en crea día. Y entonces al crear mi día pude verlo en paso. Y aquí ella habla sobre, y dura 46 minutos ese video, ella habla sobre, con una intención enfocada en tu día a día, comienzas a crear la vida que realmente deseas. Y esto lo vemos muchísimo con el mismo Joe Dispenza, con Bruce Lipton, con Deepak Chopra, con los grandes líderes espirituales y también que hablan de esta parte del pensamiento, la mente, el poder de la mente, el cerebro. Ella explicaba algo que me resonó muchísimo y decía, creaste tu vida a través de tus propios pensamientos, tu manera de pensar. Y esa manera de pensar es la forma en la que sientes. Y esa forma de sentir es tu forma de vivir. Entonces, yo decía, si estoy sintiendo dolor, frustración, impotencia, insatisfacción, depresión, pues entonces, ¿cuáles están siendo mis pensamientos? Porque los pensamientos son fugaces. Pensamos muchísimas cosas al día y de muchas de ellas no somos conscientes. De ahí la importancia de ser el observador que observa, ¿no? Que también se habla mucho en la transformación, en la conciencia, y cada cosa que piensas, la sientes, y cada cosa que sientes se manifiesta. Eso nos explica cómo está relacionado todos los cuerpos, energético, mental, racional, y le llamamos es el estado actual. Entonces me di cuenta del estado actual en el cual estaba yo viviendo mi vida. ¿Cuál era mi estado actual? Y entonces vemos la vida desde aquellos resultados en donde esos resultados no son los que yo quisiera, ¿sí? Y frases como, si no te gusta lo que ves, cámbialo. Suena tan fácil, pero en ese momento vivirlo es todo un cúmulo y le llamo yo como estar en el mar de Acapulco donde tienes una revolcada en el mar, que no le encuentro de verdad la salida. Y frases también como, eres del tamaño de tus pensamientos. Y esta exigencia que podemos sentir en, eres el arquitecto de tu propio destino, ¿por qué no vives una vida feliz? Piensa en grande y te sucederán cosas grandes. Y no digo que no sea así, al contrario, hoy tengo la experiencia después de casi 13 años de estar viviendo una realidad completamente distinta
a esa que les estoy platicando. Y también darte cuenta de que ese estado actual, tus resultados, ¿sí? Es tu vida en general. Todo lo que, aquello que te gusta y aquello que no te gusta, lo llamas un resultado. Ese es el efecto. Ahora, ¿cuál es la causa? Y la causa sí está en nuestra manera de pensar y de sentir. Y que en esa causa lo que cambias no es el efecto, sino la causa. Y entonces crear tu día a día puede ser el inicio. Así fue el mío y comparto desde mi experiencia lo mejor que puedo compartir para decirte, tú puedes crear tu vida comprendiendo que el efecto es aquello que viene siendo todo tu condicionamiento. Y esto lo escuchamos mucho. Y aquella gente que está metidísima buscando y somos eternos buscadores, ¿sí? Y en ese momento, en el 2010, estaba yo viviendo y vibrando en un número 6 como año personal. Esto lo entendí después, ya siendo numeróloga, pero efectivamente te habla de todos esos cambios y desapegos o apegos que podemos estar viviendo como seres humanos. Y en el 2011 comienza el año en vibración 7, que el 7, que además soy 7 de mayo y me encantan los 7 y la gente que me conoce lo sabe, el 7 ya entra en este año de meditación. La meditación, pues hay mucha información, pero cuando hablamos de este 7 en un eterno buscador es donde entra una reflexión profunda de dónde estás, a dónde quieres llegar, que desde el número 6 vino a cambiar todas esas estructuras en lo familiar, en quién eres, en tu construcción interna. Y entonces, otra de las cosas que me gustó mucho es donde pones tu atención, pones tu energía. ¿En dónde estaba poniendo yo mi atención? ¿En dónde estás poniendo tu atención en este momento, en este año 2022? Con miras, ya estamos en diciembre, el 1 de diciembre, que es maravilloso estar cerrando el año así, pero viene este siguiente año, que un número 6 para muchos ha sido un año de muchos desafíos, porque el 6 nos desafía. ¿A qué nos desafía? A encontrar aquello que quiero distinto hacia el futuro. Y eso es lo que estaba viviendo en el 2010. Y cuando encuentras cuál es la vida que estás viviendo, cuáles son tus resultados, tu vida, tu cuerpo, tus relaciones, las finanzas, tu salud, tu trabajo, todos tus contextos se vuelven algo importante, porque el contexto sí importa. Bruce Lipton lo explica como si fuéramos una muestra Petri, ¿sí? Y en esa muestra de Petri, las células, dependiendo de la sustancia que le pongas, si el contexto es un contexto que permita a las células crecer, entonces hablamos de un contexto favorable para que la célula pueda crecer y expandirse. Pero si tu contexto, y hablo contexto familiar, contexto laboral, tus relaciones de amistades, es un contexto que le llamamos normalmente o cotidianamente tóxico, ¿sí? Pero recordemos que son simples extensiones también de nosotros mismos. Entonces, ese contexto va a favorecer o no tu crecimiento, tu expansión o tu contracción. Y también hay una frase que dice, te conviertes en las 5 personas con las que más te relacionas en tu vida. Entonces, creo que este es como el primer paso, la determinación, ¿sí? Que está esta fuerza de voluntad, que muchas veces en estados de depresión, yo sé que la depresión es algo que hay que cuidar y es algo delicado también cuando nos sentimos deprimidos, de verdad es algo que necesitamos inmediatamente tomar acción. Yo, sin saberlo, lo hice a mi manera, ¿sí? Corriendo mis propios riesgos, pero sé que la voluntad es la primera clave que me gustaría decirles. La segunda es los resultados. Y en esos resultados que te estoy compartiendo, como efecto de causas, está en revisar cuáles son aquellos duelos no sanados, porque son causas mentales y emocionales que se convierten en, en una relación contigo mismo o contigo misma tóxica. Y entonces, en un sinfín de efectos no gozosos que no te gustan, que no me gustaban, y lo único que entraba en mí era cada vez más profundo rechazo de lo que tenía, de lo que vivía, de lo que no me gustaba, de la realidad que yo decía ver, pero sabemos que no es la única realidad. Y entró todavía más un cuadro de depresión que me tardó, yo creo que, o me tomó 2 años, una depresión de inestabilidad mental, inestabilidad emocional, y el barco se hundió. El barco definitivamente se hundió, me hundí profundo,
Y ahí es donde están tus relaciones, ¿no? Tus padres, tus hermanos queriéndote ayudar, tus amigos. Y si tú no te lo dispones y no lo determinas, entonces esa valentía y estar jugando entre la valentía y la cobardía, si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres cambiar tu cuerpo, tus finanzas, el amor en tu vida, solo depende de ti. Y para cambiar el efecto hay que cambiar la causa y la causa está en el pensamiento. Todo parte de un pensamiento. Pues bueno, lo primero, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros, ya que debe ser duro pasar por esos momentos. Pero yo quiero saber, para empezar todo este tema, antes de lo que nos acabas de comentar, ¿cómo te das cuenta de que estás sufriendo eso? Porque a lo mejor muchas veces no eres consciente. ¿Hay alguna clave o algo que nos haga darnos cuenta y ser conscientes de que no estamos viviendo la vida que queremos? Hay distintas métricas que a lo largo de mi experiencia he podido ver con las personas, ¿no? Para alguien podría, cuando le hago la pregunta, ok, ¿cómo sabrías que estás viviendo una vida feliz? ¿O cómo sabrías que estás viviendo una vida en satisfacción personal? Sabemos que la satisfacción personal es una gran métrica para poder poner el ingrediente del éxito. Entre más satisfecho te sientes contigo mismo o entre más insatisfecho. Y de verdad es que esto lo comparto como una herramienta de coaching. En coaching hay una herramienta que se llama la rueda de la vida, ¿sí? Y que se ocupa también para muchísimas cosas, para empresas, para medir también satisfacción, o sea, en los clientes, en un producto, se puede ocupar en muchas cosas. Y en algún punto, para mí fue una herramienta que pudo mostrarme gráficamente y que lo ocupo con todos mis clientes, dónde estás parado. O sea, ¿cómo vas a poder saber que estás viviendo una vida que no te satisface? Primero, por tu calidad emocional. Si estás feliz, si estás triste, si estás contento, si estás deprimido. Y como dice Jorge Bucay, esperemos que la felicidad para ti no sea reír todo el día, sino ese estado de paz interior, que para mí la felicidad tiene que ver con ese estado de paz interna, que me permite generar desde ese lugar nuevas emociones o distintas emociones como el placer, el gozo o el disfrute. Y hay gente que te dice, no, yo no sé disfrutar o no gozo lo que tengo. Y creo que cada persona, si bien no hay una receta mágica, cada persona somos distintos, pero lo que sí puedo compartir es, puedes hacer una métrica de tus resultados, observar en dónde estás parado, cuál es tu estado actual, áreas de vida, espiritualidad, familia, relaciones, tus hijos, la pareja, el dinero, la salud, la carrera profesional y el desarrollo personal. Esos son los que más yo utilizo y también hay otros que hablan de contribución social, ¿sí? Pero creo que aquí me detendría un momento para decir, cuando quieres experimentar una vida distinta, hay que empezar por lo más básico y ya después nos vamos a contribución y crecimiento, ¿sí? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, si las relaciones emocionales son muy viciadas porque estamos constantemente en una química cerebral donde el pensamiento me lleva a una cierta emoción, entonces empecemos por transformar el pensamiento. Y también puedes hacer un chequeo de tus pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos más recurrentes que tengo en un día? ¿Cuáles son las emociones más recurrentes que tengo en ese día? Porque recordemos que emoción más pensamiento me va a dar un sentimiento. Y la calidad de mis sentimientos, mi forma de sentir, va a ser mi forma de vivir, es decir, conductas, comportamientos y actitudes. Y decimos que la actitud de la persona va a definir su destino. Entonces, todo parte de un pensamiento. Y el reto está en dejar atrás el ser una víctima de uno mismo, porque somos víctimas de nosotros mismos con la calidad de nuestros pensamientos y nuestras emociones, hasta que no decidas lo contrario. Podría cambiar. Y hay gente que te dice, no, así yo soy, así crecí, así he sido siempre. Pero en esa no posibilidad existe la sí posibilidad. Y está el cómo sí, qué sucede en tu vida y qué te gustaría que fuera distinto. ¿Qué experiencias se repiten constantemente? ¿Qué historias parecen un patrón que va en tu vida repitiéndose y repitiéndose que te genera la misma insatisfacción?
Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues vamos a seguir porque una vez entonces identificado el que no quiero vivir esta vida que estoy viviendo, ¿cómo sé cuál es realmente la que quiero vivir? ¿Cómo sabe mi cuerpo si realmente estoy yendo por el camino correcto? Ahí escucho dos preguntas. ¿Cómo sé qué es lo que quiero y cómo sé que estoy en el camino correcto? Qué gran pregunta, porque en algún momento también me lo hacía yo y entré en un estado vacío también, pero un vacío distinto, un vacío donde había más paz en mi vida, había mucho más neutralidad en mi día a día, no habían estos picos y subidas y bajadas. Y entonces creo que esto, lo primero es qué quieres. El 80% es el qué quieres. Ok, tengo esto, ya sé que no quiero. Y puedes hacerlo en una lista. Y si tienes un acompañante de vida, como un coach, un terapeuta, es también mucho más rico, ¿sí? Y, ok, ya sabemos qué no quieres, qué sí quieres. A mí en lo personal me costaba mucho trabajo definir lo que sí quería, pero siempre tenemos una idea. Siempre tenemos una idea a partir de lo que no quiero, lo que sí podría hacer. Ya sea porque utilizamos referentes externos, porque tendemos a compararnos, porque vemos cosas que nos podrían llamar la atención. Pero una vez que defines, ok, ¿qué sí me gustaría? En esas áreas de la rueda de la vida, ok, ya sé en dónde estoy parada hoy, en cada uno de estos puntos y aspectos, ok, ¿qué quieres? ¿Qué quisieras que fuera distinto? Y la forma en la que tú vas a poder medir ese progreso, esa paz interna, van a ser las mediciones que tú le pongas. En algún momento yo decía, ok, ¿sabes qué? Es que me gustaría sonreír más. Y yo veía fotos mías sonriendo, pero también vi una gran parte de mi vida con una cara de que alguien se había muerto, ¿sí? Pero estaba viviendo muerte en vida. Entonces, en ese momento decía, quisiera sonreír más. Y, y entonces hice un ejercicio muy sencillo en donde todos los días frente al espejo, bastante desafiante también, intentaba sonreír. Amy Cody dice, fake it until you make it, ¿sí? Que esto quiere decir que lo hagas, ¿sí? Imítalo o fíngelo hasta que lo logres. Y de verdad empezaba a fingir una sonrisa y empezaba. Y me regresé y decía, no, ¿qué estoy haciendo? Empezaba la loca de la casa, no, ¿qué estoy haciendo? Soy una ridícula, esto no sirve, esto, porque el ego, del tamaño de tu ego, es el sufrimiento, y del tamaño de tu ego también es tu luz, ¿sí? Decimos que la luz y la sombra, sueles ponerle un poquito más de luminosidad para poder bajar esa sombra. Y entré a distintos procesos, que estos más adelante podría compartirlos como experiencia, pero en ese momento las métricas de si voy por el buen camino eran dos cosas para mí. Entre más tranquila me sentía, en paz, y más alegre, cosas que me dieran alegría. Y entonces todos los días me ponía el reto, por ejemplo, de mirar el amanecer. ¿Qué me provoca ver el amanecer? O encontrarle, este ejercicio también me gustó mucho, encontrarle en el camino, si iba en el carro, algo que me pareciera lindo en mi día a día. Y podría ser una flor, o podría ser, qué bonito ver una parvada, o qué bonito ver, ay, mira ese rayo de luz, qué bonito está. Y entonces de lo bonito me iba conectando, a abrir la puerta a esa chispa, a esa alegría. Son pequeños pasos, que no por pequeños son menores, sino ese paso a paso que te va acercando a crear la vida que quieres vivir, porque vas revisando esos patrones de pensamiento, esos patrones de emociones, vas domando la fiera interna, ¿sí? En donde algo que me funcionó mucho es una oración también de Alcohólicos Anónimos, que dice, Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, pero valor para cambiar lo que sí puedo. ¿Y qué sí podía cambiar en mi día a día? Ese patrón de pensamiento, el entrenar la mente. Y ahí está el autoobservarte. Aquel que no se observa, no se transforma. Aquello que no podemos observar, no lo podemos transformar, porque estamos ciegos, son nuestros puntos ciegos.
Y en ese momento hay mucho, de verdad te podría decir, en ese momento sentía que era un sinfín. ¿Esto cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a parar? Cuando entramos a este trabajo de cambio, de transformación, desarrollo personal con nosotros, yo un día decidí también que esto seguramente toda mi vida va a ser así, pero me hace sentir mucho más acercada a aquello que en verdad quiero vivir, a aquello que también me tenía en un lugar de sufrimiento. Y cuando ya estás en ese estado con tus métricas, observando la dirección de hacia dónde quieres, aceptas cómo has vivido. Para mí esta es una de las claves básicas, dejar de rechazar y resistir nuestro pasado. Ahí está la importancia de poder revisar nuestros duelos no sanados. Hay muchas cosas, mucha historia personal que vivimos y que si no la sanamos se convierte en un bloqueo energético. Las emociones son energía, los pensamientos son energía y todo esto pareciera que se convierte en una vida bloqueada. Cuando revisas eso también, todos los duelos, y a veces creemos, no, eso yo ya lo trabajé, eso yo ya lo sané, aceptas es lo que es. Si estás hablando de esto nuevamente, liberas la rabia. Liberar la rabia es muy importante. Y pasando a la siguiente clave, es la espiritualidad. La espiritualidad, creo que la definición que cada uno quiera ponerle, para mí lo que hace la espiritualidad es definir tu filosofía de vida, tus principios, tus valores y las actitudes que van a configurar tu vida. Y esas actitudes es también tu comportamiento. Y ahí están los retos y los más grandes desafíos. Si yo normalmente acostumbro a ponerle mala cara a un café que no llegue caliente, me doy cuenta y entonces, ¿qué actitud voy a tomar? Comienzas a transformar tu actitud. Y en esa suma de cambios de actitudes, comienzas a tener una actitud frente a la vida completamente distinta. Y se los digo y te lo digo con toda la experiencia. Mi actitud ante la vida de hace 15 años, 20 años, no se acerca ni tantito a toda esta riqueza de poder vivir así. Y en Tailandia aprendí que hay dos escuelas, la escuela para la vida y la escuela para vivir. Y me parece hermoso. Y en esa escuela para vivir está la gratitud que te lleva siempre como la llave maestra a un lugar de paz, de armonía, de plenitud. Y desde la determinación para ponerle orden a tu vida, revisar tus resultados, el estado actual en donde estás, aquellos duelos no sanados en cada una de las áreas, revisar los patrones de pensamiento, emociones, la aceptación, la espiritualidad, conectar y emprender un camino de espiritualidad. Y eso no significa que seamos religiosos. Yo creo que hoy es mucho más fácil hablar de la espiritualidad de lo que antes entendía, ¿no? Espiritual no es religioso. Hay gente que me dice, bueno, es que yo no soy cero religioso. No, la espiritualidad no tiene que ver con la religión, ¿sí? Hay que caminar hacia ese lugar en donde todos somos espíritus, porque si le preguntas, oye, ¿crees que eres espíritu y cuerpo? Te dicen sí. Entonces, ¿no? Es la habilidad de vivir en ese espíritu, generar los principios desde la maestría, desde dónde te gusta y quieres vivir, y a partir de ahí tomar decisiones que te acerquen a todo aquello que sí quieres. Y ojo, seguramente tendrás que renunciar a muchas cosas. Esto que se lee en libros y se escucha de repente, oye, Carla, es que ya no me siento tan afín con estas personas, o ya no disfruto la vida como antes la disfrutaba, o ya no siento tan ganas de estar con estas personas, ¿sí? No desde el ego, sino desde el entendimiento que vas resonando en distinta frecuencia, no más ni menos, simplemente estás caminando. Entre más paz, más armonía, más abundancia y plenitud vivas, más agradecido estás viviendo. Y para mí esto es, Sam, esto es para mí las claves que podríamos integrar para poder transformar y crear la vida que realmente queremos vivir. Pues esto es maravilloso, la verdad, Carla. Yo he aprendido muchísimo de ti ahora mismo y bueno, esperemos que la gente aquí en el chat pueda también a través de sus preguntitas que ya van llegando por aquí las primeras. Pero antes de las preguntitas vamos a hablar de tus consultas privadas. Coméntanos, ¿qué nos ofreces en ellas? Las consultas privadas, si deseas armonía, bienestar, abundancia, plenitud,
simplemente algún quiebre que estés viviendo, un duelo que no tengas sanado, las sesiones online, privadas o grupales, ¿sí? Puedes consultármelo, pueden enviarme un mensaje para poder trabajar en todo esto. Para mí no hay recetas mágicas, pero lo que sí hay, magia en el camino. Y de repente todo empieza a cambiar. Si al final, si mañana muriéramos, la pregunta es si estarías realmente feliz con lo que lograste hasta ahora, con lo que viviste, con quien fuiste, o te quedó algo por cumplir. Pues sí, pues muchísimas gracias, Carla. Así que ya sabéis, si queréis ser felices, hay que empezar por el principio, ¿no? Que muchas veces, como has dicho al principio de la charla, queremos empezar la casa por el tejado y eso no se puede, hay que ir poquito a poco y con buena letra. Bueno, Carla, pues vamos a empezar con las preguntitas, si te parece, y vamos a empezar con Nancy Domínguez. Nancy nos escribe a través de YouTube y lo hace desde México. Dice que ella empezó a hacer las cosas que le gustan y le apasionan, pero que hasta ahora ninguna le ha dado recursos económicos y que no tiene trabajo. ¿Cómo puede hacer para poder vivir de ello? Bueno, cuando ocurre un caso así, si encuentras esta pasión por aquello que te gusta, probablemente haya creencias limitantes en relación al dinero, al cobrar, porque también cuando hacemos lo que nos gusta, ¿sí? Solito la magia va ocurriendo. Hay una frase que me gusta que dice, el dinero sigue al amor y yo amo lo que hago. Y este es un gran ejemplo de cuando pareciera que, aunque estoy eligiendo lo que quiero, hay algo que está bloqueado. ¿Qué sería? No lo sé, porque esto se puede revisar en consultas privadas y también, por ejemplo, en un taller presencial, no sé si en este momento lo puedo compartir, pero es donde podemos revisar bloqueos. Para fin de año, sanar, constelar, abrir este campo de bloqueos energéticos en donde el dinero es una energía. Y en ese momento energéticamente yo puedo revisar cuáles son aquellos patrones de pensamiento y emociones que tengo en relación al dinero, en relación a cobrar lo que hago. Y tiene mucho que ver con el valor que me doy. Entonces, Nancy, si tú en algún punto ves que estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, pero no estás generando económicamente esa prosperidad, entonces entraría a revisar el tema de la valía, el valor propio, qué tan valiosa te sientes, qué tan valioso sientes que es lo que ofreces, porque no solo ofrecemos un producto, sino yo soy la energía puesta en este producto. Entonces yo respondería eso, mi querida San, para ella. Pues muchísimas gracias por esa respuesta, Carla. Esperemos que le sirva a Nancy y que la pueda poner en práctica. Bueno, y seguimos por aquí, en este caso con Frank, que nos escribe desde Colombia y dice que no se siente, perdón, feliz y por más que lo intenta, no encuentra razones para hacerlo. ¿Qué preguntas puede hacerse o qué puede hacer para poder empezar a encontrarla? ¿Qué preguntas puede hacerse para ser feliz? No me gusta dar ni aventurarme a dar recetas mágicas, pero lo que sí es, Frank, si pudieras preguntarte, estando al borde de tu muerte, ¿qué te hubiera gustado haber hecho que no hayas hecho? A mí me funcionó mucho en ese momento. Probablemente hay una parte de ti que quisiera, ¿sí? Donde hay una respuesta egoica y decimos, nada, nada. Pero cuando le das un poquito de entrada a la felicidad y esa felicidad la pones en métricas de qué me daría más paz o qué me daría más tranquilidad o en dónde me gustaría encontrar esperanza, entonces ahí podrías encontrar alguna respuesta, porque la felicidad no es la misma para todos. La felicidad como la serenidad, ¿sí? Para alguien podría ser yo estoy feliz cuando estoy sereno o yo estoy feliz cuando logro mis éxitos, pero lograr los éxitos en la vida, tener una vida exitosa, no necesariamente le da felicidad a la gente. Entonces, probablemente ahí yo entraría a qué te daría esperanza, en dónde te gustaría tener esperanzas. Por ahí yo entraría con Frank Sand. Pues esperemos que así sea y que pueda servirle esa respuesta que le has dado. Y vamos a seguir por aquí, en este caso con Laura, que Laura nos escribe desde España y dice que si hay alguna herramienta que se pueda hacer a diario para fomentar esto.
algo que a mí me gustó mucho utilizar y quienes me conocieron en esa época y a la fecha, pongo post-its. O sea, guías prácticas sencillas que te puedan ayudar en algún momento de lo que estás viviendo hacia dónde quisieras vivir. Les platico algo súper rápido. En el 2015, que no me imaginaba que iba a vivir un divorcio, no te casas para divorciarte y de manera inmediata, 5 meses duró. Y las cosas fueron de una manera muy atrabancada, pero también en donde yo sentía mucha traición. Y a la fecha, de manera personal, estoy viviendo algo que me remonta a esos lugares donde tendré que observar qué hay ahí. Y lo que hice fue pintar mi pared con las 3 palabras que más me podrían ayudar todos los días a levantarme. Y entonces lo hacía como rutinas, porque, ojo con esto, las rutinas tenemos una percepción de que la rutina no me gusta. No me gustan las rutinas, pero comemos por rutina, nos bañamos como una rutina, tenemos muchas rutinas en nuestros días, ¿sí? Y entonces, ¿cómo poder construir rutinas que te funcionen? Y a mí me funcionó hacerlo rutinariamente, levantarme, pararme frente a la pared que tenía en su momento en mi cuarto y veía amor, fe y luz. Esas 3 palabras las dibujé y le ponía distintas imágenes si encontraba de repente, no sé, algo en una revista o una frase que me gustaba, iba y lo colocaba como un collage. Por eso utilizamos también muchos vision boards, ¿no? Los talleres de visualización. Eso es lo que estás haciendo con tu mente, entrenar a tu mente a que pueda visualizar pensamientos y emociones distintos a los que tus químicas cerebrales ya adaptadas a lo cotidiano pudieran estarte generando. Entonces, crear una rutina día a día que te sirva con 3 palabras que te gusten, con 3 imágenes que disfrutarías ver todos los días, desde una puesta al sol, desde viajes, y ahí te vas a detener, porque esto no es en piloto automático. Hay que tomar pausa y conciencia, y en esa pausa es tomar la conciencia de esto es lo que deseo para mi vida. Y no sé si han leído y escuchado mucho acerca de la ley de la atracción. Y la ley de la atracción, cómo es que hay gente que manifiesta lo que quiere y hay gente que no. Porque está en la vibración de lo que sientes. Cuando yo veía amor, buscaba sentir amor. Cuando yo veía fe, la palabra fe, entonces todo lo relacionado con fe. Cuando yo veía la palabra luz, entonces buscaba caminos, buscaba pues algo, ¿no? El faro en la vida que quieres, la dirección, etcétera. Entonces, haz una rutina de cosas que te puedan proveer de aquello de lo que sí quieres. Muchas, muchas gracias por esa. Además, es una herramienta que la podemos hacer todos. Así que maravilloso. Y seguimos por aquí rápidamente, a ver si nos da tiempo a más, con Yamila Vanessa que dice, ella nos escribe a través de YouTube y dice que por qué no logra tener una casa propia si tiene un excelente trabajo y su profesión la ama. Ay, mujer, aquí sí me atrevo a hablar de constelaciones familiares, ¿no? Cuando hay temas así de grandes, ¿no? De territorios. En algún momento mi mente escéptica me parecía muy complicado creer en todo esto, ¿sí? Que a mí no me gusta discutir si es una ciencia, si no, pero yo sí me iría a profundidad a ver el árbol, cuando hay temas de dramas tan grandes o algo que no puedo construir, está mucho del lado paterno, ¿sí? Desde el linaje paterno, qué cosas pudieron haber ocurrido ahí, mirarlo desde el árbol, si es que hay algo hacia atrás, si tú ya lo trabajaste, si ya lo revisaste en ti, y qué te provoca, ¿no? Que estos son los casos extraordinarios donde, a ver, ¿qué pasa contigo cuando no logras esta casa, pero haces lo que quieres, pero tienes todo esto? Y entonces ver cuáles son esos bloqueos de los que les hablaba, ¿no? Esto a dónde te lleva, a dónde te conecta. Y hablamos de esas memorias celulares. Y yéndonos hacia el árbol, hacia el transgeneracional, muchas veces tenemos bloqueos por lealtades familiares, que estoy segura que en Mindalia se ha conversado mucho sobre estos temas maravillosos, y ahí es donde me atrevo a ir un poquito más a profundidad hacia atrás del árbol. Pues sí, puede ser perfectamente. Así que
Que bueno, ya sabes, hay que intentar poco a poco salir de ahí. Y bueno, ya no nos da tiempo a seguir contestando más preguntas. Es una pena, la verdad, pero bueno, todas las que se queden sin contestar o si se os ocurre alguna nueva, podéis dejarlas en los comentarios del vídeo una vez que hayamos terminado el directo, que es segurísimo, vamos, que Carla saca un huequito y os responde Claro, todas vuestras dudas. Bueno, claro Carla, que sí. antes de irnos, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, a mí me gustaría que nos hablases de ese taller, que creo que lo has mencionado antes así por encima, pero coméntanos bien en profundidad de qué trata. Este taller para fin de año. Hablamos sobre constelación, sobre sanación y sobre ese cierre a través de rituales o constelaciones que nos pueden proveer de una nueva energía en donde vamos a poder observar cómo estuvo este año, poder cerrar aquello que requiere sanar para que para el 2023 podamos abrir con una nueva energía, nuevas posibilidades y también numerológicamente conocer en qué año personal has estado vibrando. No es lo mismo alguien que con sus números podemos ver que está en un año 3 o en un año 1 o en un año 6 como les compartí, y que este año también te desafía mucho a un año 8 donde hay profunda y completa sanación, o un año 9 donde pueden ocurrir muchos quiebres, duelos, rupturas, cambios de trabajo. Entonces, desde ese lugar vamos a poder estar trabajando de manera personal y grupal, porque son grupales y presenciales, aquí en Ciudad de México, el día 10 de diciembre y 17 de diciembre. Pues maravilloso, maravilloso. Carla, apuntado queda, así que muchísimas gracias. Ya no nos da tiempo a más, es una pena, la verdad, pero tengo que decirte que ha sido todo un placer tenerte aquí en Mindalia y bueno, que formes parte de esta gran familia. La verdad que es un placer escucharte, transmites muchísima paz y lo dices todo con muchísima honestidad, que es algo que a mí me encanta personalmente. Así que todo un placer, espero volver a verte por aquí, Carla, y que sigas Claro. compartiéndonos esas informaciones tan importantes. Te voy a dar la palabra para que te puedas despedir de todos los que nos están viendo. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo también por hacer esto posible. Gracias a todas las personas. Con muchísimo gusto estoy para servirles. Seguramente por aquí han de haber visto ya las redes y me haré ese huequito para responder todas las dudas, mi querida Sandra. Claro que sí. Gracias por todo el apoyo y yo creo que, aunque suene clichéado, sí hay que vivir una vida que merezca vivir, que te den ganas de vivir. Entonces, crea una vida que quieras vivir. Pues sí, totalmente de acuerdo, porque la vida está para vivirla y para disfrutarla, si no, no tendría gracia, así que vamos a vivir. Pues muchísimas gracias, Carla, de verdad tengo que decirte, no quiero ser pesada, pero de verdad que ha sido todo un placer, eres un encanto y bueno, daros las gracias también a todos los que nos estáis viendo detrás de la pantalla, a los que nos habéis estado haciendo las preguntitas por el chat o habéis dejado simplemente comentarios. Agradeceros siempre que estéis ahí detrás de la pantalla un día más. Bueno, recordaros para terminar que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro, así que no os podéis ir sin dejarle un me gusta al vídeo, compartirlo para que esta información tan importante que nos ha traído Carla se llegue a muchísimas partes del mundo, a todas las posibles, y dejar comentarios y preguntas de energía positiva para animar a los que tienes a tu alrededor. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.